Desde el primer gobierno queremos enterrar a los muertos y reparar a los vivos. 4 puntos que vamos a sacar. Primero, porque creo que es totalmente legítimo y moral, y porque solo con la métrica de principios ya ganamos el debate. Segundo, cómo esto impacta directamente en los familiares de las víctimas y los familiares de los victimarios. Y luego, cómo esto puede generar narrativas de conciliación para fortalecer el tejido social de las personas. Primer punto, caractericemos. ¿Cómo creo que son estos posibles victimarios? 4 tipos. Creo que en muchos casos son gente que ha sido directamente olvidada por el Estado y que los ha motivado a hacer casos como retaliación y terrorismo de forma directa. Creo que si no es esto, es gente que ha sido afectada por fallas estructurales y totalmente arbitrarias. Creo que el hecho de no haber recibido, por ejemplo, salud mental o apoyo psicológico o apoyo emocional, justamente los forzó este tipo de escenarios. Tercero, creo que es gente que, y sin pedirlo, pasó por traumas emocionales muy fuertes o que fue profundamente ideologizada desde pequeño contra su voluntad y su consentimiento, lo que los llevó, o uno, a volverse guerrilleros, o dos, a ser parte de una guerra elegida por élites y no por ellos mismos. Cuarto punto, que creo que es igual de valioso, en los casos, por ejemplo, de las guerras, creo que es gente que tenía ideales muy importantes y que quiso defenderlos. Incluso si estuvieran incorrectos, creo que ya es válido el principio que la gente busque ideales, sobre todo en un mundo que oprime la libertad de expresión y oprime justamente la igualdad de oportunidades. Vamos a comenzar con ese análisis. Creo que en principio las víctimas son equiparables. ¿Por qué? Porque una víctima, como ya explicamos, está en un lugar y no en otro del conflicto es totalmente arbitrario. Creo que no solamente eso, creo que el dolor es además incuantificable. ¿Saben por qué? No podemos sumar que hay más familiares heridos en un lado de la cámara, hay un solo victimario, hay muchos victimarios. Creo que el dolor es justamente una fuerza irracional completamente incuantificable y por lo tanto es injusto asumir que solo un grupo, por razones arbitrarias o por razones numéricas, debería tener este derecho o no tenerlos. Hay un punto muy importante. Ya constantemente lamentamos la muerte per se, indistintamente de la razón o de los hechos que llevaron a la persona a morir. Constantemente vivimos una narrativa justamente de que merecemos este reconocimiento por la dignidad inalienable. El Estado constantemente te dice que a pesar de ser un criminal, a pesar de ser una persona despreciable, igual mereces tu derecho inalienable a la vida. Esto se traduce directamente en cómo reconocemos después de la muerte y cómo honramos de forma muy importante. No solamente esto, creo que es además congruente con el Estado, que uno, probablemente fue el directo responsable de que estas personas terminaran en estas situaciones, pero segundo, creo que además es directamente responsable de las víctimas de ese conflicto en ambos lados de la casa. Ya estamos explicando cómo es entonces incuantificable y por lo tanto no podrían ganar diciéndonos que hay más personas heridas en su lado de la cámara o todo lo demás. Ahora, ¿por qué creo que es particularmente relevante que la gente pueda hacer estas manifestaciones? 3 razones muy importantes. Primero, te da la oportunidad de cerrar las heridas. Creo que, por ejemplo, en la dictadura pinochetista, la gente buscaba justamente un solo hueso en una canilla para poder enterrarla. Creo que el concepto de enterrar a los muertos ha sido traducido constantemente en narrativas religiosas, históricas, sociales, etc. Creo que tiene un valor simbólico muy particular en las personas, sobre todo en aquellos familiares que constantemente se han visto vulnerados y constantemente han perdido lo que más querían. Creo que es una forma mucho más fuerte de aplacar el vacío emocional. ¿Por qué? Porque uno, equiparamos a las víctimas y mostramos que ellos no merecen menos. Segundo, porque les damos la oportunidad de que sean reconocidos por la sociedad como iguales y como personas que merecen justamente este duelo que todos deberíamos tener. Tercero, porque creo que hay una narrativa de rectificación en la que el Estado reconoce su responsabilidad directa al hacer esto posible. Creo entonces que ya es legítimo y es muy importante que se explique este duelo público. Oposición nos puede decir que probablemente no debería ser público y debería ser privado. No lo creemos porque ahí sí no sea la narrativa del Estado que reconoce su responsabilidad y que además constantemente dice que la vida de cualquiera es incuantificable y el dolor de cualquiera debe ser respetado y aceptado por toda la sociedad. Ahora, incluso viendo nuestro peor escenario donde hay un montón de backlash, el Estado ya hace cosas a pesar del backlash, ya hace cosas porque son moralmente justas, ya da amnistías, ya reconoce los derechos de comunidades vulnerables, ya justamente genera cambios por el bien de las personas. O un punto, bajas, dime. ¿Cuál es el objetivo particular de estas situaciones masivas cuando en realidad el duelo se puede venir en la casa? ¿Por qué se hacen estas actividades masivas en particular? Ya expliqué cuál es el impacto social tan fuerte que se traduce en las personas, pero ahora vamos a impactar en las víctimas de los familiares, los familiares de las víctimas. Creo que estas personas son personas que buscan justicia y reparación. Creo que ya por cómo se ha manifestado algo tan fuerte como una guerra o todo lo demás, uno, llega una discusión pública al respecto. Dos, llega manifestaciones de rechazo de políticos, de medios de comunicación, que lamentan el hecho per se y lamentan a la persona total. Creo que ya probablemente hay una exigencia de justicia y una reparación directa con las víctimas. Creo entonces que estas
estas personas ya tienen justamente lo que están buscando, que es este reconocimiento de justicia por parte del Estado. Pero ahora, ¿por qué creo que estas víctimas de los familiares van a reconocer a las otras víctimas? Porque creo que pueden empatizar mucho más. Uno, porque probablemente ambas personas estuvieron en el mismo contexto que los forzó, solo que estuvieron en un lado correcto y en un lado incorrecto. Pero segundo, porque creo que el valor del dolor es algo que nos empatiza, nos hace constantemente humanos. Y ahí viene el otro punto muy importante. Creo directamente que lo que más motiva a las personas en un momento de duelo no es el odio. Vimos que podría haber la posibilidad de que sea el odio, pero creemos que es mucho más fácil combatirlo con el dolor. ¿Por qué? Porque la narrativa del perdón es una narrativa que constantemente está interesada por nosotros, sea por la tradición judeocristiana, sea por la narrativa del Estado que te dice reconoce al otro, discúlpate constantemente, o sea sencillamente porque ya hay una tradición social y los medios la promueven también. Creemos que ya constantemente reconocemos al perdón como algo muy importante. Segundo, creo que tenemos un instinto natural a reconocer el dolor de las personas, incluso en los que no son personas como animales. Esto nos hace creer que el dolor es una fuerza mucho más probable de unión que sea la del odio. ¿En qué se traduce todo esto? Que creo que es lo más importante, justamente la posibilidad de generar cambios sociales y generar conciliación. ¿Por qué pasa esto? Tratémoslo, por ejemplo, en el caso de The Troubles en Irlanda, donde víctimas de ambos lados se dieron la mano y generaron espacios de conciliación. Creo que unimos a estas personas que antes estaban separadas por la irracionalidad del dolor, y el Estado justamente legitima que pueda haber un cambio estructural de ambos lados. Lo que pasa si no pasa esto, que probablemente toda la culpa vaya a este individuo y no a las funciones estructurales detrás que han generado el problema. ¿Por qué pasa esto? Porque la narrativa que se prepondera es la del odio, no la de la comprensión. No solamente esto, creo que además justamente generamos un cambio estructural cuando permitimos que públicamente el Estado lo avale, porque justamente es la mejor forma de generar narrativas muy fuertes. Último punto, porque esto es muy importante para las familiares de estas personas. Esta gente ya está totalmente estigmatizada, ya sufre constantemente el rechazo, porque los medios les encanta fetichizar estas cosas y mostrar, miren a los familiares del tiroteo en Columbine, miren a los familiares del tiroteo en Oklahoma. ¿Saben cuál es la diferencia? Que nuestro lado de la cámara, a pesar de que haya más bajas en su lado de la cámara, tienen al menos esa conciliación y esa oportunidad de cerrar las heridas, porque públicamente se ha manifestado que, uno, ellos también son merecedores de dolor, porque dos, pueden recapturar ese momento y conservarlo por el resto de su vida, y tres, porque esto los ayuda a salir adelante, esto los pone comparativamente mucho mejor. Creemos que las víctimas son más importantes y la conciliación también. Gracias. Gracias por su discurso. Pasamos al líder de la oposición. Dos caracterizaciones importantes que se le olvidan a primer gobierno y que justamente nos permitirán ganar el debate como primera oposición, recordando justamente por qué es que esta comparativa va más allá de solamente el tejido social, importa, vamos a probar también porque existe cierta como narrativa que impide también que a largo plazo el tejido social se cumpla, pero sobre todo el clash de la individualidad y las víctimas y la revictimización. Creo que bajo esa lógica es como vamos a ganar. Caracterización del duelo. Creo que el proceso del duelo es un proceso que es altamente emocional. Creo que cuando nosotros humanizamos o como buscamos como deslegitimar el dolor o el odio que incluso pueden llegar a sentir las personas por los perpetradores, es intentar racionalizar el duelo. Agregar un link racional y decir como miren, estas personas también son humanos, estas personas también son personas que pertenecen a un sistema. Creo que entrar ese link de racionalidad dentro del duelo de las personas hace que probablemente no pueda pasar por etapas como la rabia o el dolor, o incluso existan barreras sistemáticas que no me permitan entrar a ellos. Voy a explicar más dentro de mi argumentación. Segundo, creo que hay dos fines principales cuando hablamos de este tipo de manifestaciones públicas. La primera, memoria colectiva, y creemos que eso es algo importantísimo y vamos a explicar cómo se lastima. Y segundo, creemos que es un espacio de apoyo a las familias y a la gente cercana, justamente como mecanismos de socialización, de que tienen una red de apoyo y que no están solos. Bajo esta lógica, vamos a ganar el debate en primera oposición. Primer punto de análisis, bajo la lógica del fin.
¿Por qué se empeora esta memoria? Creo que la memoria, no la memoria como, por ejemplo, histórica después de conflictos, creo que eso puede quedarse en museos, etcétera, pero este tipo de memoria es específica, porque esta memoria busca honrar las vidas de las personas inocentes que fallecieron. Bajo esta lógica, recordar al perpetrador dentro de eso hace que haya cierta lógica que cuando recordamos ese evento recordamos más la acción cometida, es decir, el acto, y se diluya la posibilidad de recordar de manera mucho más fuerte, por ejemplo, y honrar mucho más fuerte la vida y la memoria de estas personas que fueron asesinadas o que fueron como, literalmente, que fueron víctimas de cierta persona. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque cuando generamos estos mecanismos de honrar, cuando generemos estos mecanismos como de recordar a las personas por su vida, es mucho más probable que, por ejemplo, podamos sanar a las familias porque justamente tienen un espacio de apoyo en el cual pueden acercarse, pero sobre todo memorizar a estas personas, recordar su inocencia, recordar la vida que les faltaba, es algo sumamente importante para toda la sociedad, sobre todo para recordar este tipo de actos. Creo que la memoria de este tipo de actos de una manera mucho más como colectiva por fuera se puede dar en otros espacios. Segundo punto de análisis, creo que, por ejemplo, y este es un punto de análisis muy fuerte, creo que lo que hacemos cuando racionalizamos el duelo de los otros y no permitimos que vaya a profundidad, por ejemplo, en la capacidad de expresar dolor, de expresar rabia, de expresar esa otredad que incluso puede ser irracional y emocional, pero creemos que es necesaria para llegar a etapas del duelo que son mucho más avanzadas y que me permiten racionalizar a profundidad los actos. Creo que bajo esa lógica es mucho menos probable que yo tenga acceso a eso como familiar, por ejemplo, por el reproche social que se puede dar dentro de este tipo de manifestaciones públicas, cuando también estoy reconociendo y humanizando al perpetrador. Bajo esa lógica, creemos que nos apropiamos de las personas que tienen más dolor de este lado de la casa, que son las personas cuyos familiares, cuyos amigos cercanos murieron dentro de la marcha. A la hora de apropiarnos de ese dolor, no solo los estamos revictimizando, sino que lo estamos obligando a racionalizar el proceso de dolor que tienen que estar sintiendo, porque no puedo sentir esa otredad, no puedo sentir ese dolor. ¿Por qué? Porque también tengo que honrar a esa persona que cometió ese acto. Creo que ese proceso hace que pasemos por una revictimización bastante fuerte a las familias y a estos individuos, pero no solo eso, creo que es comparativamente peor eso que, por ejemplo, lo que nos dicen acá de reparar el tejido social a largo plazo. Creo que cuando ponderamos esos dos argumentos, ponderamos el impacto individual a las familias y el impacto, por ejemplo, que pueden tener en el tejido social a largo plazo, deberíamos valorar el impacto individual por una razón en específico, y es para qué se crean estas cosas. Porque se crean como un espacio y una red de apoyo para las personas más lastimadas, para saber que existe la sociedad en la cual pueden basarse y sentarse, literalmente recibir este apoyo. Bajo esta lógica, el tejido social se puede reparar bajo otro tipo de mecanismos como memoria colectiva en museos después de guerras, etc. Pero estos espacios públicos son inherentemente buenos para que las familias puedan procesar su dolor y sentir esta red de apoyo. Comparativamente, el impacto individual es mucho más fuerte y en segunda instancia es mucho más importante para el fin último de estas marchas. Pero sí va. ¿Consideras que algo importante en este debate es reconocer el rol que las familias tuvieron como no culpables dentro de cualquier tipo de conflicto, muerte o agresión? Creo que el hecho de que vayas a argumentar, por ejemplo, de que la familia del perpetrador puede ser estigmatizada dentro de la sociedad, creo que es algo importante, pero creo que es mucho más revictimizante abrirle la puerta a esa persona a este tipo de espacios también. ¿Por qué? Porque tiene que constantemente, durante ese tipo de lugares, incluso si es una red de apoyo, constantemente tiene que ver la cara de las familias a las que su hijo o hija o personas que cercanas a él asesinó. Creo que comparativamente la revictimización individual de esas familias se sigue dando en nuestro lado de la casa y es mucho peor. Preferimos un mundo en donde esa persona no sufra esta revictimización, no sufra ese estigma, pero incluso si no lo sufre, creo que existen otro tipo de escenarios en donde ellos pueden como llorar o por hacer este proceso de duelo, y creo que también existen los ámbitos privados. Comparativamente ellos pueden llegar a un lugar de duelo que puede ser mucho mejor y mucho más sano para ellos que uno que como genera estigma. Siguiente punto de análisis, creo que el punto de la agencia. Creo que es importante hacer un análisis que, como cuando hablamos de hacer que estas personas se vean como lo habla la alta de gobierno, que son literalmente personas que están siendo como que también pertenecen a situaciones como más allá, como el sistema también es culpable de que estas personas hayan cometido este tipo de actos, etc. Creo que desreconocemos la agencia humana que tuvieron en el acto.
Creo que difuminar estas líneas es enteramente malo porque no creemos que, por ejemplo, estas personas no tengan nada de agencia para, por ejemplo, poder seguir su moral. ¿Qué sucede en este tipo de escenarios? Que, por ejemplo, desreconocemos o problematizamos a profundidad la moralidad social. Bajo esta lógica, creo que es mucho más probable que, por ejemplo, esta moralidad no permita o no haga que, por ejemplo, comparativamente estas personas, más bien, como esta moralidad, creo que lo que hace es no ver el bien y el mal, sino problematizar todo. Cuando problematizamos todo, creo que no podemos resolver las cosas de manera específica porque todo es un problema y creo que no podemos, por ejemplo, atacar los problemas donde existe realmente agencia, donde existen decisiones y atacarlos desde la posibilidad, porque el sistema puede ser muy poco probable que cambie, pero sí podemos cambiar a las personas, sí podemos influir en sus vidas para que este tipo de actos no se cometan a largo plazo. Si la narrativa es el sistema es el culpable y no tengo a quién culpar, comparativamente es menos probable que resolvamos a largo plazo ese escenario. Muchas gracias.